Bienvenidos otra vez, chicos, a esta clase virtual. Antes de arrancar, entonces, unos avisitos, ¿sí? Ustedes ya tienen disponible en el aula virtual el tema de aceleración media. No sé si lo han visto ya o no, ¿sí? Lo compartí esta semana, ¿sí? Y una nueva tarea para entregar del tema de aceleración media. Según lo que tengo entendido, ustedes ya vieron el concepto de aceleración como concepto. Si no me equivoco, fue en cuarto año o en quinto año. De todas maneras, ustedes van a encontrarse ahí en el aula con que está desarrollado desde el principio, ¿sí? Así que de todas maneras, cualquier duda me dicen. Tienen una tarea para entregar, miren la fecha. Así que revisen en el aula, ya hay un nuevo contenido de aceleración media. Y bueno, la segunda observación que le voy a hacer es que las tareas son individuales. Ya muchos se los he avisado cuando encontré trabajos iguales o similares. Recuerden que la producción, la elaboración es propia. Yo puedo consultar a mi compañero si tengo dudas o puedo ver el ejemplo que hizo mi compañero, pero la producción es personal. No pueden entregar el mismo trabajo menos el mismo archivo, el mismo formato. Espero que esto quede claro, ¿sí? Y con respecto a eso, si ustedes ven que se les acerca la fecha de entrega y no están llegando y por eso se apuran y dicen, bueno, voy a ver el trabajo de tal persona, antes de hacer eso me hablan a mí, me piden una extensión del plazo y lo charlamos. Ustedes saben que todo se puede postergar en casos particulares, así que no acudan a eso de pedir el trabajo del otro, ¿sí? Bueno, hay una tarea extra también. Para aquellos alumnos que la tarea de agosto tuvieron como calificación necesita revisión o lo que acabo de decir recién, copia de trabajo de otro compañero similar, tienen que reenviar esa tarea, tienen que hacer otra tarea muy similar a esa, ¿sí? Que a ver si la puedo encontrar. Cuando entren en la plataforma se van a encontrar que dice esto, para quienes no obtuvieron calificación en la tarea de agosto, dice así. Y es una tarea muy similar, tiene fecha de entrega. Si se les está complicando, los alumnos que tienen que entregar todavía la de agosto, pero tienen que entregar también la de aceleración media, si se les complica, me hablan para ampliar el plazo de una de las dos. ¿Se entiende? Me dicen y no hay problema, porque estos alumnos van a estar afectados con dos tareas y es entendible que por ahí se compliquen un poco en cuanto a las elaboraciones y los horarios, ¿sí? Voy a aclarar, cuando un trabajo sí es valorado o calificado, ¿sí? Cuando dice destacado, muy buen desarrollo o buen desarrollo. El trabajo obtuvo una valoración acorde, quiere decir que llegaron a comprender a lo que se esperaba, al objetivo del trabajo, entonces ya tiene una valoración. No tiene valoración o falta algo en ese trabajo que ustedes tendrán que ver cuando dice necesita revisión, bueno, o este caso que dije, no particular de copia de tarea. ¿Estamos? Entonces, si dice necesita revisión, claramente tienen que hacer otro trabajo para poder obtener una calificación en esa tarea en particular. ¿Se entiende hasta acá? Si se entiende, sigo. Si nadie dice nada. Bien, ¿qué vamos a trabajar hoy? Algo que se mencionó en varias de las clases que hemos visto durante este tiempo. Vamos a trabajar con movimiento rectilíneo uniforme y si llegamos vamos a hablar de cómo es la ecuación horaria, ¿sí? del movimiento rectilíneo uniforme. O sea, ¿cuál es su fórmula? Vieron que nosotros estuvimos trabajando con funciones x igual a menos 4 tercios, t cuadrado más 2t, no me acuerdo, varias fórmulas o leyes de este tipo. Bueno, ¿qué forma tiene? Eso sería la ecuación horaria. ¿Qué forma tiene la ley en el movimiento rectilíneo uniforme? Eso es lo que vamos a ver si llegamos hoy, ¿sí? Decir ecuación horaria también es lo mismo que decir, como dice acá, ecuación del movimiento. ¿Está bien? Entonces, según lo que recuerdan, ¿por qué decimos que el movimiento es rectilíneo? Ahora espero las respuestas. Yo tengo el chat abierto en otra compu, así que cuéntenme, ¿por qué creen o por qué recuerdan que decimos que a un movimiento se le dice rectilíneo? ¿Qué es rectilíneo? Porque
Es como que es una trayectoria recta, como que no... Sin curvas, perfecto, ¿sí? Es exactamente eso. Cuando dice rectilíneo, estamos haciendo referencia a la trayectoria. La trayectoria es una recta. Podemos decir que es un camino, una ruta, ¿no? Pero en este caso tiene que ser recta, ¿sí? ¿Y por qué decimos uniforme? Es línea recta, ahí estoy viendo que sí, porque sigue una trayectoria recta, exactamente. Hace referencia a la trayectoria o al camino que describe una partícula en su movimiento. ¿Y uniforme por qué? Bien, la trayectoria, como me escriben ahí en el chat, está bien, tiene que ser continua, perfecto, no tiene que ser cortada, bien. ¿Y uniforme a qué hará referencia? Esta es un poquito más difícil. ¿Saben por qué? Porque con rectilíneo trabajamos ejemplos. Ahora van a ver. Pero con uniforme todavía no. No, bien, ahí está Celeste, bien. Uniforme lo mencionamos y vimos por ahí creo que una o dos situaciones problemáticas. La velocidad es constante. A eso hace referencia cuando dice uniforme. Quiere decir que yo tomo cualquier tiempo, posición, ¿no es cierto? Yo tomo cualquier intervalo de tiempo, en cualquier intervalo de tiempo que tome, ¿sí? Y cuando calculo la velocidad media, que yo lo sé calcular, igual ahora retomamos la fórmula, esa velocidad tiene que ser la misma en cualquier intervalo que yo tome en ese movimiento. A eso hace referencia uniforme, ¿sí? Entonces, rectilíneo dijimos que es cuando una trayectoria es recta y uniforme cuando la velocidad es constante. Cualquiera sea el intervalo de tiempo que se tome, ¿sí? Recuerden que velocidad, ¿qué es? Desplazamiento sobre tiempo. Cuando haga esta división, como dice acá, el cociente o división, entre el desplazamiento y el tiempo, tiene que dar siempre el mismo número, el mismo valor. A eso se refiere. Bueno, pero vamos a profundizar un poquito. A ver. Con trayectoria rectilínea, como dice acá, nosotros ya hemos trabajado. Por ejemplo, este problema, que ustedes ya lo deben ver hasta en la sopa porque lo hemos retomado tantas veces, una partícula se desplaza, dice, a lo largo de una línea recta. Entonces me está diciendo ya que la trayectoria es rectilínea. Pero sigue la siguiente ley. La función era esta, ¿se acuerdan que la graficamos en GeoGebra y todo? ¿Sí? Sigue esta ley. Decir ley de movimiento es lo mismo que decir hablar de su ecuación de posición, ¿sí? ¿Cuál es en este caso? Es esta. Esta es la fórmula, ¿está bien? Bueno, línea recta. Acá me está diciendo que se desplaza en una línea recta. Parte en cierto momento, ¿no es cierto? En el tiempo 0, reemplazo acá y me da un valor. En el tiempo 1 me dirá que está acá, capaz me dice que retrocede, que aumenta más rápido, ¿sí? Pero va haciendo estos movimientos en una línea recta, a eso se refiere. Lo que marca esta fórmula es la posición. Recuerden acá, X indica la posición y T el tiempo. La fórmula siempre es X, o sea, posición, igual a algo, sumas o restas con potencias, siempre con la variable tiempo, ¿sí? Bueno, y acá esto justamente lo que hicimos antes, ¿no? O sea, acabamos de decir recién, trayectoria rectilínea, MRU, rectilíneo, ya lo vimos. Cuando algún ejemplo de ecuación rectilínea, ya la vimos. Pero uniforme, dijimos que hace referencia a velocidad constante. ¿Y eso será que lo vimos? Y no lo vimos. Vamos a ver un ejemplo. La misma función de recién, la misma ley, ¿sí? El mismo ejemplo. Nosotros lo graficamos, es la de verde. Graficamos su derivada. ¿Se acuerdan que la derivada me daba la velocidad instantánea en determinados puntos? O sea, la velocidad, pero en intervalos chiquititos de tiempo. Entonces,
Vamos a calcular la velocidad. Acá yo calculé la velocidad instantánea en 1. El punto A es este. ¿Qué me dio la velocidad instantánea? Fíjense que me dio 6. Si yo miro acá, da 6. ¿Estamos? Tomo otro punto cualquiera. Si estoy calculando velocidad instantánea, acuérdense que estoy tomando intervalos chiquititos, o sea, cerca de 2, acá muy chiquitito. Y resulta que da, ¿cuánto da? Menos 1,99, menos 2. ¿Está bien? La velocidad instantánea en 2 da menos 2. Y en 6, en 1, donde también tomé un intervalito chiquitito, ¿qué me quedó? Me quedó 6. Acá las velocidades, ¿cómo son? Diferentes. Si en un intervalito chiquito me dio diferente, ¿sí? Me imagino cuando tomo intervalos grandes, entonces no es constante acá. No es un movimiento uniforme. ¿Eso por qué? Porque hasta ahora no hemos trabajado con movimientos uniformes. Entonces, las ecuaciones o leyes con las que trabajamos hasta ahora, ¿sí? No son de movimientos uniformes, pero sí rectas. ¿Por qué? Porque dice se mueve a lo largo de una recta. Sí, ahí sí decía a lo largo de una recta. Pero nunca nos dijeron velocidad constante cuando trabajamos con fórmulas. Entonces, recuerden que estamos viendo por qué es movimiento rectilíneo uniforme y que queremos llegar a su fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Su ecuación de movimiento, ¿sí? Así como vinimos trabajando antes y usamos GeoGebra y todo, funciones x igual a x de t, y pudimos estudiarlas, sus posiciones y sus velocidades, queremos hacer lo mismo con movimientos que son rectilíneos y uniformes. Entonces, dijimos que para que sea uniforme, la velocidad tiene que ser constante. O sea, siempre tiene que ser el mismo valor. Siempre tiene que tomar el mismo valor real. Un número real cualquiera, ¿está bien? Distinto de 0, por supuesto. Que no sea 0. Si la velocidad fuera 0, no tendríamos movimiento, ¿está bien? Bueno, entonces, ya sabemos cuándo es rectilíneo. Ya sabemos cuándo es uniforme. Ahora quiero encontrar la fórmula de su ecuación, lo que dice acá. X igual a cuánto con t me dará la ecuación. Bueno, para eso voy a resolver esto. La definición de velocidad, ¿se acuerdan que era desplazamiento sobre tiempo, ¿no? O sea, x final menos x inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Acá voy a aclarar algo antes de seguir. Si yo escribo la x solita, sin su índice, estoy haciendo referencia a la x final. Lo mismo con cualquier variable, ¿está bien? Hace referencia a la final. ¿Estamos? Entonces, yo quiero llegar a obtener una fórmula de este tipo. X igual a cuánto para poder encontrar mi ecuación. Bueno, voy a escribir entonces. Velocidad dijimos que es x menos x0 sobre t menos t0. ¿Está bien? Esta es la definición de velocidad media. Bueno, si yo quiero obtener esta fórmula, la ecuación, voy a despejar la x. ¿Cuál x? Esta. A ver si encuentro una fórmula. Porque este ya dijimos que es un número real. Lo tendré que averiguar o me lo darán en algún problema. Pero ya sabemos que es una constante. Entonces vamos a despejar. ¿Cómo empieza el despeje? Bueno, vamos a mandar todo esto para aquel lado. Esto acá divide. Así que va a pasar multiplicando. ¿Estamos? Esto divide a x menos x0. ¿Qué me quedó de este lado de la igualdad? X menos x0. Perdón. Bueno, ahora ¿quién pasa? Este me va a quedar. Está negativo, pasa positivo. Más x sub 0. Acá hay signo positivo adelante, ¿no? Más velocidad por tiempo menos tiempo inicial es igual a x. Bueno, ahí ya despejé la x. Entonces ya tengo mi ecuación. Cuando el movimiento es rectilíneo uniforme, mi ecuación
queda de esta manera. Cambié de lugar, solamente puse la X de este lado de la igualdad y esto de este otro lado. Lo único que hice en este pasito, nada más que eso, para que me quede de esta forma, ¿sí? Posición igual a posición inicial más la velocidad, que es constante, por tiempo, menos tiempo inicial. Esa es la ecuación horaria o la ecuación de posición del movimiento cuando el movimiento es rectilíneo uniforme. Siempre va a respetar esto. Y esta ecuación, fíjense, esta es la ecuación que acabamos de hallar. Y yo no sé si acá se van a acordar, si no se acuerdan no pasa nada. Esta es la ecuación del movimiento en MRU, ¿no? Allá lejos y hace tiempo ustedes han trabajado con una ecuación similar, fíjense. Posición inicial, acá una constante que llamábamos pendiente y x menos x0, que era la ecuación de la recta. Esta es la ecuación de cualquier recta, ¿está bien? Como las que tenemos acá en la gráfica. Esta es una constante que llamamos pendiente, ¿sí? Que nos da la inclinación de la recta. Si no se acuerdan mucho, no importa. Nosotros trabajamos cuando hicimos ese trabajo práctico, donde ustedes tuvieron que graficar funciones con GeoGebra, una opción era esta, ¿sí? Y algunos alumnos lo graficaron con una tablita, que está bien, ¿sí? Pusieron valores para X, para Y, después llevaron la gráfica, los valores de la tabla, la gráfica, que está bien, y otros lo hicieron teniendo en cuenta la pendiente y la ordenada al origen. Recuerden, es una ecuación, ¿sí?, donde tengo una constante. En el caso del MRU, la velocidad es la constante, ¿sí? La constante es la que acompaña a la variable. Pero vamos a ver ejemplos directamente de esto. Acá tenemos muchas funciones rectas, ¿está bien? Esta es una recta, esta es su ecuación. Esta la tenemos en función de x. X está ocupando el lugar de t en este caso. Son varias funciones. Todas son rectas. Para el MRU, lo que tenemos que aclarar que la gráfica es una recta, pero oblicua. ¿Está bien? Es una recta oblicua. O sea, esta no podría ser porque es una recta constante. Cualquiera de las otras puede representar una ecuación en MRU, pero una constante no, tiene que ser una recta oblicua. Entonces, a ver, ya definimos movimiento rectilíneo y uniforme, ¿sí? Y ya encontramos la ecuación. La ecuación es posición inicial, como dice acá, más velocidad, que es constante, por el tiempo menos el tiempo inicial. T sub 0 es el tiempo inicial. ¿Sí? Acá esta forma de escribir x igual a x de t me está diciendo que la variable tiempo, ¿no es cierto?, la estoy indicando con la letra t, nada más que por eso se escribe de esta forma. ¿Sí? Bueno, esta fórmula que vimos recién la podemos reducir un poquito si el tiempo inicial es 0. 0 segundos, 0 horas, 0 minutos. Porque si esto es 0, fíjense, si el tiempo inicial es 0, acá me queda t menos 0. Voy a escribir, tenemos x0, x igual a x0 más velocidad por t menos 0. Si el tiempo inicial es 0, me queda esto. Pero t menos 0, ¿qué es? T menos 0 es t. Entonces, ¿qué me queda? X igual a x sub 0, posición inicial, más velocidad por tiempo. Entonces tengo una gran ventaja. Si el tiempo inicial es 0, mi ecuación se reduce a esto, que es lo que tengo escrito acá abajo. ¿Está bien? Mucho más simple. Algo más cortito en realidad. Recordemos que es una recta oblicua. Como dije recién, oblicua.
Cualquiera de estas. ¿Estamos? Esta no. Una recta constante no. ¿Sí? Bueno, y esta es la que dijimos, la ecuación del movimiento, y también se la suele llamar ecuación horaria. La van a encontrar, si buscan, como ecuación horaria también, de MRU, ¿no? Del movimiento rectilíneo uniforme. Ecuación horaria, ¿por qué? Ecuación horaria porque hacía referencia al horario de los trenes en las estaciones de ferrocarriles y a las distintas estaciones donde iba a ir llegando, donde se preveía que llegaran, ¿no es cierto?, los trenes en esos horarios. Por eso en realidad la palabra horaria, ¿está bien? Recuerden que podemos decir ecuación de movimiento también, con cualquiera de esos nombres. Entonces ya tenemos una fórmula para trabajar cuando el movimiento es rectilíneo uniforme. Ya tengo una fórmula, yo sé que con una fórmula puedo verificar mis datos trabajando con GeoGebra, ¿se acuerdan? Puedo verificar, ¿sí? Recuerden que la gráfica a mí me ayuda a eso mismo, a verificar, pero no a demostrar. Eso lo tengo que hacer con cuentitas. Así que vamos a un primer ejemplo. Yo tengo la siguiente gráfica, ¿está bien? Ya sabemos que es una recta oblicua. Es una recta oblicua, así que ya sabemos que corresponde a movimiento rectilíneo uniforme. Tengo el tiempo en segundos y tengo la posición en metros. ¿Sí? Bueno, sé que es una recta oblicua, entonces yo digo, sé que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme, entonces digo, bueno, ¿cuál es su ecuación horaria? Bueno, ya tenemos una fórmula para encontrar la ecuación horaria. Pero ¿qué necesito yo con este gráfico encontrar para la ecuación horaria? Y necesito el x0, el y0, el tiempo inicial y la ubicación inicial. Y necesito encontrar cuál es la velocidad. Con estos tres datos yo ya voy a poder armarme mi ecuación. Entonces, tengo una gráfica. Ya sé que es rectilíneo uniforme porque tengo una recta oblicua, ¿sí? Tengo la fórmula de la ecuación, pero en realidad no tengo los valores que me van a dar la ecuación para poder trabajar. Tengo valores que necesito. ¿Quiénes son? X0, posición inicial, ¿sí? T0, tiempo en el que arranca el movimiento, y la velocidad, que ya sé que es constante. Bueno, vamos a buscarlos. La posición inicial, si tengo la gráfica, es facilísimo, porque este movimiento, fíjense, esta ecuación, esta ley de movimiento me está indicando que acá arranca este movimiento, ¿sí? Entonces, en cuanto al tiempo, ¿dónde estoy? Y estoy en los 0 segundos. Y en posición, ¿en dónde estoy? Y estoy en justo ahí, 0 metros. ¿Estamos? Entonces, yo ya tengo el tiempo inicial, lo tengo, el x0 lo tengo. Entonces, acá ya tengo toda esta parte. Ahora vamos a buscar la velocidad, que debería ser constante. Y ahí vamos a adoptar el cálculo que teníamos para velocidad. ¿Se acuerdan qué era? La escribimos acá para recordar. Variación de posición respecto del tiempo sería x final menos x inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Eso es lo que tengo acá y es lo que voy a hacer, ¿sí? Acá tengo el numerador y acá tengo el denominador para, en definitiva, encontrar esto, ¿sí? Este lo saco de acá y este de acá. Pero vamos a hacerlo por partes. Si estoy en el intervalo 0,5, voy a escribir acá. ¿Sí? Esto es tiempo. Tiempo inicial, tiempo final. Ah, bueno, entonces ya puedo completar acá la parte del tiempo. Es tiempo final, que es 5, menos el tiempo inicial, que es 0. ¿Está bien? 5 menos 0, 5 segundos. Y en realidad, ya que estamos, vamos a completar toda la columna del tiempo, que es fácil porque tenemos acá los datos. Tiempo final, tiempo inicial, acá sería 15 menos 0, son 15 segundos, y 15 menos 5 son 10 segundos.
A ver, yo tomé estos intervalos arbitrariamente. Si el movimiento es rectilíneo uniforme, cualquier intervalo que yo tome debería darme la misma velocidad, ¿sí? Ustedes podrían haber tomado de 5 a 10, que no lo tomé acá, ¿está bien? Tampoco yo necesitaba hacer los 3. Con hacer uno solo ya obtenía la velocidad, porque va a ser la misma. Van a ver, yo elegí 3 intervalos para que vean que realmente la velocidad da la misma. Bueno, ahora veamos acá, las posiciones. Si estoy en 0,5, de 0 a 5, 5 es el final. En 5, ¿qué posición tengo? 10. Posición acá sería, posición final, 10, menos. Y en 0, porque estoy en el intervalo 0,5, es 0. 10 menos 0 es 10. ¿10 qué? 10 metros. Entonces vamos a hacer la velocidad, que es esto dividido esto, ¿está bien? Velocidad igual a 10 metros sobre 5 segundos. 10 dividido 5 es 2 metros sobre segundos. Vamos a ver acá. De 0 a 15 me dice. Voy a marcar acá para que se vea. De 0 a 15. En 15, ¿cuál es la posición? 30. 30 metros. Menos. En 0, miro el gráfico, sabemos que parte en 0 metros. 30 menos 0, 30. Y cuando hacemos acá la división de desplazamiento sobre el tiempo, esto da 2. Fíjense que la velocidad, como bien dijimos, tiene que ser constante. Vamos a hacer el tercero solo para que lo vean la verificación. Por último, si voy de 5 a 15, en 15 ya vimos que tenemos 30 metros. Y en 5 son 10. 30 menos 10 me da 20 metros. Cuando quiero encontrar la velocidad, son desplazamiento que me dio 20 sobre el tiempo que me dio 10 y ahí me dio 2 metros sobre segundo. Velocidad constante como tenía que ocurrir. Entonces la velocidad ya la tengo, 2 metros sobre segundos. Tengo lo que necesitaba, punto de partida y velocidad constante. Con eso ya me armó la ecuación. ¿Está bien? Acá yo trasladé el punto de partida 0, 0, como lo vimos en la gráfica. Y la velocidad que acabamos de hallar, 2 metros sobre segundo. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Velocidad es 2. Entonces me queda x0 más 2 por t menos t sub 0. Bueno, pero ahora vamos a reemplazar esto. ¿Está bien? X0 viene acá y t sub 0 acá. ¿Qué me queda? X igual a 0 más 2 por t menos 0. O sea, x igual 0 es 0, 2 por y t menos 0 es t. Ahí está. Mi función es 2t. Esta gráfica tiene ecuación 2t. ¿Sí? Esta es la ecuación horaria para este caso o de movimiento. Entonces, si estoy en MRU y quiero encontrar la ecuación horaria, necesito el punto de partida, el tiempo y la posición y la velocidad que es constante. Luego, con esta fórmula, yo puedo encontrar la ecuación. ¿Sí? Bueno, ya dijimos que en todos los intervalos de tiempo la velocidad es de 2, ¿no es cierto? Lo vimos recién en el grafiquito. 2 metros sobre segundo. ¿Por qué estoy completando esta gráfica? Porque miren, hasta ahora nosotros hemos trabajado con gráfica, ¿qué? Posición-tiempo. ¿Sí? Pero ahora ya tenemos la velocidad, que es constante. Entonces podemos trabajar con la gráfica de velocidad-tiempo. Y miren qué sencilla que es. Como la velocidad es siempre la misma, se marca esa velocidad. En 1 segundo tengo esa velocidad. En 0 segundos esa velocidad. 5 segundos esa velocidad. Y termina siendo una recta constante. Entonces, vuelvo. Como la velocidad es constante,
podemos hablar ya de la gráfica de velocidad versus tiempo, que va a ser esa, velocidad en función del tiempo, y graficamos esta recta constante. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante, porque para cada intervalo que yo tome, esa velocidad se va a mantener. ¿Y cuál va a ser la ecuación? Es I igual a 2, porque tomo un valor acá del eje. Y si yo llamo I acá a este eje, ¿está bien? Según como ustedes lo llamen. ¿Sí? Entonces, aparte de ya tener nuestra ecuación, como esta velocidad es constante, ya podemos hablar de la gráfica. ¿De la gráfica de quién? De velocidad en función de tiempo. Y siempre, siempre en MRU va a ser una recta constante acá. Entonces, para generalizar, para recordar, en MRU, ¿sí? La gráfica, ¿cómo va a ser? La gráfica de velocidad-tiempo va a ser una recta constante. Si la velocidad es positiva, va a quedar así hacia arriba, ¿sí? Ese es mi eje positivo. Y si es negativa, fíjense que la graficamos acá abajo, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la ecuación? I igual a lo que dé el valor que dio la velocidad, ¿sí? Como recién dio 2, entonces quedó 2. Acá va a ser el valor que tengamos para generalizar. Entonces, muchos conceptos, me parece. Muchos conceptos juntos. Vamos a ver qué quedó de lo que vimos recién. A ver. Tengo una ecuación. Dice R de t, pero para que sea más sencillito yo lo voy a cambiar a x. X de t igual a 28 menos 6 por t. Pregunto, ¿de qué tipo de movimiento se trata? ¿Qué vimos recién? Esto vimos recién, ¿no? Y bueno, ¿no se parece esta ecuación? ¿Sí? Algo por t y una posición inicial. ¿Qué tipo de movimiento es? Es una recta, es rectilíneo uniforme. Sí, Cecilia, velocidad constante. Bien, es MRU, ahí estoy viendo la respuesta. Es MRU, es una recta. ¿Sí? Si yo tengo así la variable está elevado a la 1, claramente es una recta. Es rectilíneo uniforme. Ahora, a ver. Lo voy a escribir acá. Así como está, ¿puedo saber acá cuánto vale la velocidad, que es constante? ¿Cuánto va a valer la velocidad? Fíjense esta fórmula, fíjense acá. Si la tengo generalizada, está así. Y si la tengo acá, ¿cuánto vale la velocidad? ¿Quién será la velocidad? 28, 6, menos 6. Va a ser menos 6. Acá dice en el sistema internacional, la velocidad en el sistema internacional es metros sobre segundos. Así que aunque no esté escrito en la fórmula, la velocidad es de menos 6 metros sobre segundos. Sí. Es MRU y con esta forma, si yo ya tengo separada en un término la variable t con algún valor, entonces yo ya puedo deducir que esa es la velocidad media. ¿Sí? Entonces, acá ya respondimos el A. El B dice, guarda acá, con la fórmula ya que tengo acá, ¿en qué instante el móvil alcanza la posición nula? Acuérdense que tenemos dos variables, x es la posición y t el tiempo. ¿Quién igualo a 0? ¿La x o la t? X es 0. Entonces yo tengo esta función, ecuación. Me está preguntando en qué instante, o sea, en qué tiempo, la posición es 0. Entonces lo que hago es reemplazar la x por 0. 0 igual a 28 menos 6t, menos 28 igual a menos 6 por t, menos 28 dividido menos 6 es lo que vale t. T me queda cuando hago ese cociente. Esperen que tengo el valor acá.
4,7. 4,67 en realidad me da. ¿Está bien? Es periódico en realidad, 4,6 periódico. Entonces, a los 4,67 segundos más o menos, pasa por la posición 0. Bueno, y acá, yo dije, voy a ver todo lo que hallé, voy a verlo en GeoGebra. Primero me grafico la función, ya saben cómo graficar funciones. Damos 28 menos 6x. Fíjense que ahí era, 28 menos 6t era, cambia la variable, recuerden eso en GeoGebra, ¿sí? Esta es mi función. Y después me preguntaba, en la posición 0, este sería la posición, ¿en qué instante lo alcanza? ¿Sí? La posición 0, recuerden que esto es, cuando nosotros lo vemos con nuestra ecuación, x y t, ¿sí? 0, ¿en qué instante lo alcanza? Y fíjense acá, 4,6, casi 7. Yo verifico con GeoGebra. Yo para saber el valor real tuve que hacer las cuentitas, reemplazar. Y para eso tengo que ver qué me están pidiendo, ¿sí? Si me piden posición, si me dice posición nula, me está diciendo que x es igual a 0 y que lo que tengo que hallar es el t. Puede ser que me pidan al revés. En qué posición está en cierto instante, entonces ahí al revés, me están dando el tiempo y tengo que hallar la posición reemplazando en la ecuación horaria. ¿Está bien?